Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Durante 2 domingos ya pasados hemos estado mirando acerca de la fe. En un principio, en la primera parte, después de una corta introducción, definíamos de alguna manera más o menos precisa lo que es la fe, lo que esperamos. Y nos preguntábamos a ver qué clase de fe tienes, porque ciertamente la mayoría, si no todos los que estamos aquí en esta tarde, decimos que creemos, es decir, que tenemos fe o que confiamos. Pero la realidad muchas veces nos engaña o nos manifiesta, que estamos engañados. Y después de buscar lo que es esa fe bíblica que deberíamos de tener todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza real en el Señor Jesucristo, después teníamos que definir esa fe bíblica, cómo es, cómo se manifiesta. Y decíamos qué es lo que produce, porque una fe verdadera tiene que producir ciertos resultados, justificación, santificación y demás, trayéndonos algunas características, como que nuestra fe, la fe bíblica, la fe en nuestro Señor Jesucristo es una fe preciosa y todo lo que eso pueda implicar también en nuestras propias vidas. Bueno, después de haber visto todo eso, creo que hay algo más que nosotros tenemos que analizar y quiero que lo hagamos así también en esta tarde acerca de nuestra fe. Bueno, acerca de tu fe,
porque lo que yo quiero es que se haga como una reflexión a cada uno de nosotros. Es muy fácil, como hemos dicho muchas veces, que pensemos en el otro, pero lo que yo quiero es que pienses en ti. Después de haber descubierto qué fe es la que tú tienes y si es una fe verdadera, una fe salvadora, y haber visto algunas de esas características de tu fe, lo que me gustaría es que miraras ahora, en esta tarde, qué implicaciones tiene, a dónde te lleva, cuál es el resultado de esa fe tuya. Y por eso hemos leído estos dos pasajes, porque nos muestra algo interesante. Por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 45, nos dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Cuando está utilizando este siervo fiel, deberías de traducirlo como el siervo creyente. ¿Quién es este siervo creyente? Este siervo que tiene fe, que cree. Porque, como decíamos ya hace algunos domingos, la palabra fe o pistis puede ser simplemente tener fe o ser fiel. Y otra vez, en el capítulo 25, nos lo repite en varias ocasiones. Por ejemplo, en el 21, en poco has sido fiel, o en poco has sido creyente o confiado. Entonces nosotros ahora, tú y yo, tenemos que tomarnos esta idea. Creer. ¿A dónde te lleva en tu fe? Tu confianza en el Señor, en el Evangelio, en la salvación que hemos recibido. Porque sabéis que muchas veces los muchos llamados evangélicos y creyentes confunden la fe con la idea de pedir. O sea, como yo creo, por entonces yo pido y Dios me da. Ten fe para pedir y así el Señor te dará. Pero en realidad eso es una malformación de la fe. La fe no es un instrumento que Dios te da para que pidas, aun cuando te lleva a confiar en un Dios que da y que es un Dios misericordioso. La idea más importante, y es la que deberíamos de mantener, es la que nos está diciendo aquí. Si eres creyente, por tanto, se espera de ti que seas fiel. Es decir, que seas creyente de manera constante, diaria, regular, hasta el final del tiempo. Es verdad que en algunas ocasiones tú puedes encontrarte en una situación desesperada o difícil y por tanto puedas venir y decir, bueno, Dios va a responder a mi oración, voy a pedir que Dios obre y me ayude. Pero nosotros deberíamos de buscar más en todo esto, en qué implicaciones va a traer más allá en nuestra propia vida regular y ahora en el presente. Porque lo que tenemos que buscar, según nos enseña estas dos historias, es que lleguemos hasta el final como creyentes, que seamos creyentes hasta el final del tiempo. ¿Qué implica para ti? Primero, si has empezado con esta fe en el Señor Jesucristo para la salvación de tus pecados, debes terminar al final de tus vidas. Que la vida cristiana no es un comienzo únicamente, sino que es un comienzo, una continuación y un destino hasta el final de tus vidas. Fijaros bien que nos está diciendo a los creyentes que a ver si es que hemos empezado bien, un dueño se fue a una tierra lejana y le dejó sus posesiones a alguien que debería de mantenerse hasta el final. El siervo fiel es aquel que en cualquier momento su Señor viene y no lo encontrará descuidado. Pero también nos está diciendo el siervo infiel, es decir, no creyente o mal creyente, y que cuando su Señor venga lo encuentre con los borrachos y maltratando a los suyos. No nos vamos a detener en esta idea, pero nos está expresando mucho en nuestra vida. Ser creyente es algo que te tiene que llevar hasta el final, hacerte fiel. ¿Es esto así? ¿Es esto lo que está implicando para tu vida? Debes hacer en primer lugar que tu fe te lleve de la mano, es decir, que la fe te guíe. En Primera de Timoteo, que ya leímos en su tiempo y que estamos mirando los jueves, nos está diciendo que la fe nos hace apartarnos de algo, huir del amor al dinero y seguir la fe.
Es decir, ¿dónde es donde me va a llevar? Lo que está diciendo es que en el momento de tu conversión, cuando aún eras un pecador, apartado del Señor, muerto en tus delitos y pecados, ajenos a las cosas espirituales y llenos de las cosas del mundo, la fe, el don del Espíritu que te ha dado, te toma de la mano y te lleva. Y como hemos visto en otra ocasión, la fe nos va a llevar de la mano ¿a dónde? Hacia Jesucristo. Es decir, cada vez teniendo una mejor y más íntima relación con el Señor. Toma fuertemente la fe en tu mano o déjate llevar por ella, porque es la mejor manera para no extraviarte. Si acaso pones las cosas en el mundo, te extraviarás de la fe, es decir, la perderás de vista y perderás sus bendiciones. Huir del amor al dinero, huir de otros pecados y de otras tentaciones, para que no te extravíes o no se extravíe tu fe o tu relación con el Señor y ir a donde ella te lleva. Tú estás mirando en tu vida desde el momento en que tú creíste que Jesús es tu Salvador personal, que esta fe, esta confianza, esta fidelidad te lleva a un amor por el Señor Jesucristo cada vez mayor. ¿Te estás preguntando si te estás fortaleciendo la relación con Cristo? ¿O te has quedado atrás? ¿O has perdido parte de sus bendiciones? ¿O simplemente es un recuerdo que tienes del pasado que no significa nada para tu vida? Lo que nos está marcando es un objetivo. Es decir, en el momento en que tú eres creyente, te conviertes en alguien fiel. Y alguien fiel significa que va a luchar por mantener y hacer crecer aquello que ha recibido. Avanza. El creyente tiene que avanzar, porque no se te va a juzgar únicamente por lo que hiciste o no hiciste en el pasado, sino que se te va a juzgar por el hoy y por lo que vas a hacer hasta el final. Cuando el Señor venga y te encuentre como infiel o como fiel, como no creyente o como un verdadero creyente. Esto lo que va a implicar, y lo dice también Pablo en 1 de Timoteo, es lucha. Es decir, no es algo que sea fácil. No es algo que tengas aquí y que fluya de una manera generosa y sencilla y que no tengas nada que hacer. La fe significa lucha. Tenemos que luchar como soldados, que decíamos también hace unos domingos. No se nos convierte únicamente en bebé, que vamos a ser mimados, sino que se nos convierte en soldados que estamos siempre en el frente de batalla, envueltos en conflictos. Tu fe verdadera no es un adorno, o es algo que tengas guardado, como ese hombre que enterró su talento bajo tierra porque tenía miedo de su Señor, sino que es alguien que lucha, que se esfuerza y que trabaja, y que lo va a hacer todo el tiempo. No podemos, ahora que somos creyentes, no podemos descuidarnos, no puedes descuidarte. Es decir, que tu fe tiene que levantarse contigo cada mañana, te tiene que acompañar en cada momento en el trabajo que estás haciendo y tiene que estar contigo a la hora de acostarte. No es algo que puedas desnudarte de ella y que lo puedas dejar al margen, porque puedas pensar que hay ciertos negocios y hay ciertos asuntos donde la fe no tiene nada que ver. No, lo que nos está mostrando esta historia es que la fe o el talento o aquello que hemos recibido tiene que estar todo el tiempo, en todo momento y circunstancia. Como decía en algunas ocasiones, nuestra fe ya es el marcapasos. Sin marcapasos no puedes vivir. Con las gafas vemos y sin gafas sigo adelante. Y tenemos nuestro bastón que nos ayuda, pero sin bastón seguimos adelante. Pero cuando hemos recibido la fe como ese marcapasos que bombea nuestro corazón, si llega un momento que quitamos el marcapasos, el corazón se para. Así que en el momento mismo que el Señor Jesús o el Espíritu Santo te ha dado la fe, tienes que hacerte consciente de que esa fe te tiene que acompañar todo el tiempo. Si en algún momento la paras, la dejas, la abandonas, la ignoras, el corazón tuyo, la relación con el Señor, la pasión por el Señor se va a enfriar y va a perecer. Pero no solamente esto, no únicamente que tienes que ir detrás de la fe, sino que en sí misma la fe no es el fin, sino que es el medio, es el instrumento por el cual Dios nos ha implicado en el trabajo.
Por ejemplo, la vida de oración. Ahora que tienes fe, tu oración tiene que ser acompañada por esa fe. Pedir creyendo, nos dice también la Escritura, en el Evangelio de Mateo, o Santiago también en el capítulo 1, versículo 6. Orar creyendo, porque eso nos va a cambiar la oración del rezo. El rezo es simplemente que repetimos una oración. Y tú puedes estar pensando, voy a repetir 10 veces el Padre Nuestro. No significa nada. Puedes hacer las oraciones más importantes, más serias que puedas ver en Internet. No va a servir para nada. Ahora, las palabras más sencillas, más cortas, pero que sean movidas por fe, van a ser poderosas. Sé propicio a mí, pecador. Y este hombre salió justificado. No hay palabras grandes, no hay una oratoria profunda, pero sí hay un hombre temeroso y creyente. ¿Qué es lo que va a implicar? Bueno, va a cambiar todo el aspecto de tu oración. La Escritura nos enseña y nos dice, orad y velad sin cesar. Tenemos que orar. Y orar no significa que repitamos ciertas frases. Orar significa que vengamos con fe ante nuestro Señor. Por eso es tan importante. La fe no es el fin, la fe es el medio por el cual cambia un rezo, por ejemplo, en una oración. O lo que va a transformar tu vida íntima. Podemos estar viviendo una vida delante de los demás en apariencia. Somos hombres honrados y somos hombres respetados, hombres de elocuencia o de cualquier otra virtud que los hombres puedan decir, pero ¿qué pasa en la intimidad? ¿Qué pasa en lo que ven en la iglesia y lo que nuestros hijos ven en nuestro hogar? ¿Dónde están esas contradicciones? Qué buenos hombres somos fuera y qué mal padres o maridos somos en la intimidad. Bueno, la fe es lo que va a cambiar, porque lo que hace la fe no es únicamente que nos dé una imagen hacia el exterior, sino que nos va a hacer personas sinceras en la intimidad. ¿Tienes fe? No que me la digas, porque la fe no es algo que tú hablas, sino la fe es algo que tú tienes y que te hace ser. ¿Qué implica esto en tus relaciones familiares? En tu relación esposo-esposa o padres-hijos. ¿Cómo se ejerce esta fe? No es un recital de ordenanzas, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. No es simplemente yo obtengo una posición y te digo lo que es conveniente, pero no lo hago en mi vida. La fe lo que nos hace ser lo que decimos y también en lo que hacemos. De tal forma que nuestros hijos o nuestra pareja en el matrimonio va a ver que hablamos la misma cosa que hacemos o que vivimos. Pero esto no lo podrás hacer si no es una fe genuina y no es una fe verdadera. Es muy fácil comenzar, pero si no es la fe bíblica donde el Espíritu, esa fe va a perecer y se va a difuminar, porque es un brote que al mismo calor del sol o de la fuerza de las alimañas la va a hacer desaparecer. Pero si es una fe de verdad, la fe va a permanecer en el público y en el privado y va a fortalecer las relaciones en tu matrimonio, en los hijos, en el trabajo y en cualquier área de la vida social en que te puedas encontrar. Dios no nos va a fallar y tenemos la certeza. Por esto que nos dice o nos lleva o nos confirma la fe. Añadimos a esto que la fe no es para tener o para alcanzar bienes. Como decíamos, algunas veces pensamos, vamos a hacer esto, vamos a pedir de esta manera porque creo. Y pensamos que Dios está obligado a que nos dé, pero en realidad es todo lo contrario. Es una actitud totalmente diferente. Y yo quiero que lo miréis, lo vamos a mirar en Santiago capítulo 4. Es un pasaje que seguramente Mateo conoce muy bien por estar en Cuba y escucharlo muchas veces. Santiago capítulo 4. Un pasaje que a mí me habla mucho y espero que lo haga contigo, porque nos dice, versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana,
Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Dónde creéis que está colocada la fe en este pasaje que nos cuenta Santiago? Quizás seas tú de las personas que coloca la fe en un principio. Puesto que ahora creo, ahora puedo hacer. Tengo poder, tengo capacidad para levantar mis casas, mis castillos, mis terrenos, etc. Voy a levantar cosas, voy a hacer cosas. Tengo fe, por tanto, tengo salud, puedo orar, pueden ocurrir milagros y prodigios. Es verdad que Dios lo puede hacer. Y quizá estemos tentados a decir, hoy y mañana negociaremos porque somos creyentes. Pero lo que está haciendo Santiago es criticarlo. No está diciendo, no seas de estas personas que están organizando y haciendo negocios pensando que mañana podrán levantar. Todo lo contrario. ¿Qué dice? Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Tu fe te está llevando a negociar o tu fe te está llevando a depender del Señor? ¿Dónde te coloca? Pensamos que decimos, ahora que creemos podemos hacer cosas, o eres de los que dice, ahora que creo puedo confiar, sea lo que el Señor quiera. ¿Cuán grande es el cambio que podemos encontrar en este pasaje o en otros lugares? Lo encontramos en los amigos de Daniel, ¿no? En cuanto estaba en momento de ser arrojados al lago de fuego para que adoraran a la imagen, y que lo que dicen los amigos, no lo vamos a adorar. El Señor nuestro Dios nos puede ayudar, nos puede librar del fuego, pero aún así si no lo hace, seguiremos adorándole. ¿Qué es lo que ocurre con tu fe en tu vida? ¿Estás pensando diciendo, ahora que tengo fe las cosas me tienen que ir bien y voy a hacer negocios? ¿O lo que te está diciendo la fe es, no importa lo que me pase, tengo un Dios fiel en el descanso? Y si esto lo aplicamos en todos los términos de nuestra vida, ¿no pensáis que nos va a cambiar toda nuestra situación? ¿Que nos va a transformar en nuestra vida? Fijaros lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, con respecto a aquellos hombres fieles, que nos dice que algunos de ellos murieron sin recibir lo que les había sido prometido. Fijaros bien lo que nos está diciendo ese versículo 13. Lo que nos señala es que Dios ha prometido cosas, les prometió cosas, y ellos creyeron en las promesas de Dios, pero se murieron sin recibir lo prometido. ¿Por qué? Porque creían que habría algo más allá. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en nuestra vida? Que uno puede estar pensando en, el Señor ha prometido que me va a ir las cosas bien, que me van a solucionar los problemas, que no me va a pasar nada, que voy a arreglar estos asuntos, que voy a encontrar el trabajo, que voy a mantener la salud, que no voy a tener pérdida de familiares. ¿Pensáis que es esto? O lo que la fe te está diciendo es, el Señor dice, lo puede hacer, pero aun cuando no lo haga, ¿sigues confiando en Él? La fe tiene que ser tu fortaleza en los tiempos buenos, que es lo fácil, y en los tiempos malos. ¿Es esto así? Porque mirad, si tu fe no es de la fe verdadera, en los tiempos buenos te irá bien, pero en los tiempos malos vas a fracasar. Pero si tu fe es de verdad, es la fe bíblica y te hace ser fiel, aun cuando vengan los tiempos duros y difíciles, tú estarás firme y tu casa estará en la roca. Dependencia de Dios, contentamiento y creer sin recibir. Pero sigamos un poquito más. Lo que nos está diciendo con respecto a estos pasajes que hemos leído en Lucas, en Mateo, capítulo 24, capítulo 25, es que nuestra mirada por fe no está en las cosas de hoy, sino que está en las cosas de mañana. Es decir, aquellos siervos fieles no están diciendo, mientras la cosa me va bien, yo confío, si la cosa me va mal, entonces ya abandono.
No, los creyentes, tanto como hemos dicho acerca de ellos, del Hebreos 11, o como veíamos también de los amigos de Daniel en su historia, o en tantos otros pasajes de las Escrituras, ellos miraban hacia adelante y tenían sus ojos puestos en aquello que había de venir. Por eso Moisés no valeraba las riquezas de Egipto, porque sus ojos estaban puestos en algo mucho mayor y más grande. Tu fe no te hace ser creyente ahora, sino que te fortalece para ser creyente el resto de tu vida. ¿Es esto así? Claro, si hoy oras, si encuentras el trabajo que buscas, si encuentras la salud que necesitas y todos aquellos elementos por los cuales pides y tu vida es estable y no pierdes el sueño, no hay ninguna cosa que quebrante tu salud o tu estado anímico, tú eres creyente. ¿Pero qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el día siguiente? Lo que nos hace ser creyentes, la verdadera fe, es lo que nos va a mantener hasta el final. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya no podemos andar sin fe. Si hay alguna cosa que tú buscas, si hay alguna cosa que tú quieres y no es por causa de la fe, se convierte en un pecado. No busca la ambición personal. No estás buscando enriquecerte. Ahora que soy creyente me voy a hacer más fuerte, más grande, más famoso, más honrado, más respetado por todos los demás. No importa si tienes verdadera fe, que seas despreciado, que seas perseguido, porque estás sirviendo a algo mucho mayor y más grande. Mirar, la vida nos puede dar prosperidad en las cosas que hacemos. Tus talentos y habilidades, tus capacidades te pueden dar prosperidad, te pueden hacer una persona famosa o rica o estable. Pero la única que te da una esperanza firme, que es sobre toda esperanza, es la fe. Es decir, que lo que te va a mantener hoy en las cosas buenas y mañana en las cosas malas, hasta el final en el día de tu muerte, lo único que permanece firme es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Tienes esa fe? En quinto lugar, haz que tu fe siga creciendo y se siga fortaleciendo. No te conformes. No te conformes. La historia que se nos cuenta en Mateo 25 nos dice de aquel hombre que había recibido unos talentos y los pone a trabajar. Son 5 y por tanto lo trabaja. Imaginar que hubiera conseguido 2 talentos extra y hubiera dicho, bueno, ya tengo suficiente, porque voy a tener igual que el otro. Voy a tener los mismos talentos que otros que vienen después de mí. No, lo que va a seguir es trabajando y seguir obrando más con esos talentos que el Señor le da. Sea cual sea la situación en la que tú te encuentres y sea lo mucho que el Señor te ha dado, no es suficiente. Busca más. Busca más en el Señor. Haz que tu fe siga aumentando, siga fortaleciéndose y por tanto siga trayendo más fruto. Cuanta más comunión con Dios, más fe tendrás. Y cuanto más fe tengas, más comunión con el Señor. Esto es recíproco. Es decir, ora y creerás más. Cree más y orarás más. Al orar más, crecerás más en tu fe. Constantemente será esto en tu vida. Tienes que convertirte en un Enoc, que estaba tan acostumbrado a caminar con el Señor, con Yahvé, que no se dio cuenta que el Señor se lo llevó. Y un día desapareció. ¿No crees que esto es posible hoy? Bueno, es posible por medio de la fe. Que de tal manera estés vinculado a tu Señor y estés fortaleciendo esos lazos y esa relación con el Señor, que no te des cuenta que un día Él te llama y te lleva a su presencia. Que el traspaso de este mundo sea algo sin coste, porque hemos puesto nuestros ojos en algo mucho más extraordinario. Ahora, si tu corazón, tus metas, tu mente, tus deseos están puestos en las cosas de aquí, cuando el Señor te llame, te va a costar mucho salir de la tierra. Te va a costar mucho dejar lo que tienes. Pero si estás lleno de la presencia del Señor, ya no serás tú, sino el Señor que mora en ti. Comunión, la vida cristiana, relación con los hermanos, el estudio de la palabra, la oración, como tal, la meditación en las cosas del Señor. Haz crecerlo, busca más. No estamos diciendo que estamos obligados por ley a leer la Biblia y que estamos obligados a leer libros cristianos.
No, lo que nos dice la Escritura es que cuanto más leas la Biblia, más la vas a amar. Y cuanto más libros cristianos leas, más deseo vas a tener. Esto es como probar un alimento y que te gusta y que te agrada y lo vas a querer más. Espiritualmente hablando, será como la sal en el agua del mar. Cuanta más bebas, más necesidad tendrás de ella. Y va a surgir de manera natural. Si lees las Escrituras, te tienes que enamorar de las Escrituras y vas a meditar más en las Escrituras y vas a requerir más de ellas, de tal forma que si en un principio te costaba dedicar unos minutos a leer la palabra de Dios, después verás que te falta tiempo para leer la palabra de Dios o para estar con los hermanos o estar en tiempos de oración. Si tienes esta fe que nos dice, la tienes que ejercitar. Nuestra vida, nos dice también Pablo en Corintios, tiene que ser andar por fe. Lo que nos sostiene ahora a andar no es nuestra fuerza, no son nuestras capacidades intelectuales o no son los dones y méritos que hemos tenido o recibido. No, lo que nos mantiene firme es la fe en nuestro Señor Jesús. De tal forma que ahora andamos por fe, vivimos por fe. O como nos dice también la palabra, Pablo en Efesios, cuando nos habla de la armadura de la fe con la cual podemos resistir al diablo. Resistir al diablo y él huirá. ¿Cómo? Con el escudo de la fe. Esto es lo que nos está diciendo. No es algo que tú has recibido para adornar tu casa o tu vida. Te haría muy bien que lleguemos con nuestras camisetas o nuestro pin que nos diga soy un hombre de fe, soy un fiel servidor o seguidor del Señor Jesucristo. No sirve para nada. No va a detener tu camiseta con el logos ni tu pin clavado en el pecho para nada contra Satanás. Ahora, si el escudo de la fe lo levantas, con él podrás resistir todos los dardos del maligno. Resistir con la fe, con el escudo de la fe, ejercitarlo, salir a la lucha. Si lo cuelgas como un plato de porcelana en las paredes de tu cocina, no sirve para nada. Pero si lo levantas en la lucha contra el enemigo, verás que es un escudo que te protege. Trabaja con tu conciencia, es decir, anima o acompaña tu fe con una conciencia limpia, nos dice también la palabra de Dios. Da un destino a tu fe, da un testimonio a tu fe, confirma tu fe. Cree en lo que dices creer. Defiéndelo con todas tus fuerzas. La fe es todo lo contrario a la vanidad. No podemos llegar y decir, soy creyente y lo voy a manifestar como un pavo real, mostrando todas mis plumas de colores. No es así como funciona la fe. Lo que nos hace fe es decir, ¿quién soy yo, siervo fiel, siervo inútil como soy? Pero tengo un Dios que no me falla. Y aun cuando yo voy a salir a la lucha, yo no tengo las armas para resistir al diablo, pero sí tengo un Señor que me protege y que me defiende. La fe nos va a hacer más amantes y mejores proclamadores de nuestro Señor Jesucristo, no arrogantes con nosotros mismos. Cuanto más de rodillas estemos delante del Señor, más poderosos seremos contra el enemigo que nos rodea. Busca todo el fruto de la fe. Haz que tu fe te haga un hombre o una mujer valiente y lleno de paz, lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de confianza. Por tanto, no es simplemente el comienzo. Creímos y ya está, y ahora descansamos. No, lo que nos dice nuestras historias o la historia que nos cuenta nuestro Señor Jesús es que hemos recibido la fe, ahora la fe nos muestra un destino y tenemos que trabajar y esforzarnos con nuestros talentos hasta llegar al final. Lo que deseamos no es que los hombres nos levanten en pedestales ni nos pongan adornos, sino que nuestro Señor un día se acerque a nosotros y nos diga, buen siervo creyente, buen siervo fiel. ¿Es esto lo que esperas? Roguemos al Señor que nuestra fe sea tan genuina que lo único que deseemos con todas nuestras fuerzas es escuchar la voz de nuestro Señor, llamarnos a su presencia y decirnos, entra a la presencia del Padre. Amén.